Buenas tardes a todos. ¿Me pueden confirmar en el chat si se escucha y si ven la transmisión, por favor? Ok. Vamos a esperar unos 2 minutos más para ver si se unen más personas y Ujú. empezamos. No, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera edición del Casa de Costa Rica. Mi nombre es Andrés y voy a ser su host por esta sesión. De primera mano, muchísimas gracias a todos por asistir y muchísimas gracias a nuestro sponsor virtual, Edify Software Consulting Group. Ellos son una empresa costarricense dedicada al software y patrocinan esta sesión virtual. Para nuestra primera presentación vamos a tener a Paco Bernabé, aquí con ustedes. Él es Cloud Engineer desde España, con la presentación La trilogía de las certificaciones de Kubernetes. Paco, le cedo la pantalla. Muchas gracias. Voy a compartir por aquí y empezamos. A ver si lo puedes ver ahora, ¿no? Ok, ya está disponible. Perfecto. Bueno, pues lo primero de todo quiero dar las gracias a los organizadores del KCD Costa Rica por haberme invitado. Y es un placer para mí estar aquí para compartir mi experiencia con los exámenes las certificaciones de Kubernetes. El año pasado ya hablé en otros eventos sobre las primeras dos, Application Developer y Administrador, y este año he incluido en las presentaciones la parte de seguridad. Em, pero bueno, primero un poco sobre mí. Ya sabéis mi nombre, Paco Bernabé. Yo trabajo como freelancer aquí aunque soy de España, trabajo en Países Bajos, en Ámsterdam, y tengo ya una experiencia pues de casi de 20 años, sobre todo en infraestructura cloud y DevOps. Y ya que estamos hablando de certificaciones, pues esto que veis a la derecha son las certificaciones que he ido sacando pues en los últimos 10 años más o menos. Empecé con las de Red Hat, he hecho también unas cuantas de Azure
y por supuesto el año pasado pues me lancé a hacer las de Kubernetes. Antes de empezar, dejar unas cuantas cosas bien claras, por qué estamos aquí. Y esto es para hablar de mi experiencia sobre los exámenes y perdón por el typo, pero bueno, estamos aquí para hablar de los exámenes CKAD, CKA y CKS. Y es también una guía práctica para ayudar a los asistentes a aprobar los exámenes. Y lo que no vamos a discutir son preguntas concretas del examen, porque como sabéis eso no está permitido y no es una sesión para hablar de la utilidad de las certificaciones. Eso es, bueno, hay mucha discusión sobre eso y si queréis hay un enlace que está aquí en la transparencia. Podéis leerlo, es un artículo muy interesante, pero bueno, no estamos aquí para eso. Y bueno, vamos a hablar sobre las certificaciones de Kubernetes. Y aquí pues un poco la agenda de lo que vamos a discutir hoy. Primero vamos a empezar con hablando un highlight de los exámenes, ¿no? También similitudes y diferencias entre ellos. ¿Cuál es el mejor método para prepararlos? El material de estudio. También he incluido una estrategia de estudio donde os voy a enseñar un diagrama y una tabla que yo utilicé para preparar mejor los exámenes. Vamos a seguir con buenas prácticas de ejecución en línea de comando y cómo revisar los ejercicios cuando los habéis acabado. A mitad de la presentación vamos a hablar específicamente del CKS, porque luego lo veréis, es un examen para mí importante y también largo y difícil. Entonces tengo unas cuantas transparencias dedicadas explícitamente a este examen. Y para acabar, pues vamos a hablar de, ¿cómo os diría? Pues cosas prácticas, como qué hacer el día del examen, cómo manejarse en el entorno, y unos consejos finales y acabaremos con preguntas y respuestas. Bueno, aquí tengo todas las palabras a la derecha, pero también quiero que veáis los dragones que tengo a la izquierda. Y es que para mí, por el orden en el que yo hice los exámenes, es como yo me sentí o como yo vi esos exámenes. Entonces, para mí, arriba tenéis el CKD, que es pues, bueno, un dragón normalito, digamos, no muy peligroso, pero no hay que confiarse cuando te enfrentas con él. Si has hecho el CKD, el CKA es un examen no difícil, ¿no? Lo veis en el segundo dragón, que es un dragón pues muy cute y tal, pero yo creo que es bastante fácil de aprobar si habéis hecho el CKD. Y como he repetido, como he dicho ya antes, el CKA es un examen difícil, hay que ir bien preparado. Y bueno, puede ser peligroso como el dragón que veis abajo. Entonces podéis ver en toda la parte de la derecha, CKAD y CKA tienen bastantes similitudes. De hecho, un 50-60% del contenido es igual en en los dos exámenes. Y básicamente es definir recursos y objetos de Kubernetes y usar comandos básicos en la línea de comandos. ¿Qué tiene el CKA de específico? Pues jobs, cron jobs y actualización de la versión del manifest, que esos son cosas que os van a pedir en el examen seguro. El CKA se centra más en la parte de administración, aunque yo personalmente creo que lo podrían haber hecho más difícil. Se centra en la parte del clúster, pues mantenimiento, actualización, resolución de problemas y cosas específicas que puede tener el CKA son los podestáticos, parte de redes, actualización del clúster y copia y restauración del etcd. Y ya por último, el CKS, pues tiene algunas similitudes con los dos anteriores, porque vais a hacer otra vez airbag roles, roles o role bindings. Va a haber también network policies, va a haber también ingress, aunque esta vez con un toque de seguridad que luego os enseñaré. Sí que no es solo kubectl. Hay más herramientas que luego os enseñaré y es bueno coger práctica con estas. Y lo que a mí, me, como vi más difícil de este examen, es que hay mucho contenido y las preguntas son muy largas.
Eso es un resumen del material de estudio que yo utilicé. Para el CKAD y el CKA utilicé los cursos de Udemy que CodeCloud había habilitado. Lo podéis comprar aparte, no hace falta que hagáis una, ¿cómo se llama? Tengáis una cuenta en CodeCloud, lo podéis comprar directamente de Udemy y son bastante útiles. Y luego si lo combináis con los escenarios de Killer Cell que podéis tener, que obtenéis cuando compráis los exámenes, yo creo que es una combinación ganadora. Para el CQE, sin embargo, el curso de Code Cloud no está en Udemy, así que utilicé el de Killer Cell. Lo podéis comprar, creo que ya no está en Udemy, porque hace poco lo subieron gratis a YouTube. Entonces también todos estos enlaces que habéis de estos cursos, también os lo facilitaré luego en un enlace y podéis tener todos los enlaces a estos cursos. Y bueno, ese es el diagrama del que os había hablado al principio, de cómo yo me preparé todos los exámenes. Pues vamos a hablar, por ejemplo, del CQE, por ejemplo, para centrarnos en un examen en concreto. Para el CQE, yo utilicé los vídeos de CodeCloud en Udemy, ¿no? Entonces, el primer paso que hice fue ver los vídeos y después de cada vídeo hacer el lab que venía. Cuando acabé toda esa iteración de ver vídeos y labs, pasé a esas 3 iteraciones que veis aquí. ¿Y por qué pongo 3? Porque, por ejemplo, en la primera repetí todos los ejercicios. Y ya viendo cuáles me parecían más fáciles y cuáles más difíciles, pues con los difíciles hice más iteraciones. Entonces, ¿cuál dejé, por ejemplo, para la segunda iteración? Pues en la segunda iteración, los que me parecieron muy fáciles los quité y solo dejé, por ejemplo, los que me parecieron pues medianamente fáciles, pero en los que había cometido un error o los que me parecieron más difíciles. Entonces, todo eso lo repetí en esa iteración. Y para la tercera iteración, lo que hice fue dejar todos los que me parecieron más difíciles. Y luego veréis, os enseñaré una tabla y veréis qué labs fueron a la segunda y la tercera iteración. He puesto 3 iteraciones, incluyendo la cuarta de los vídeos con los laboratorios, pero eso también depende de vosotros. Podéis hacer más iteraciones si veis que hay ejercicios que no os salen. ¿eh? Después de hacer todo esto, CodeCloud ofrece también lo que llaman Lightning Labs, que son ejercicios un poquito más difíciles que los que aparecen en el curso. Entonces, en esa iteración hice los Lightning Labs todas las veces que me fue necesario. Y también en CodeCloud ofrece exámenes de prueba. Y también hice esos, pues, las veces que fue necesario, hasta que yo noté que podía hacer esos exámenes en el tiempo correspondiente. Killer Coda o Killer Cell también ofrece laboratorios a los que podéis acceder de forma gratuita. También he puesto los enlaces en mi repositorio y luego os pasaré el link a mi repositorio donde podéis tener todos los enlaces. Para Killer Coda tenéis gratuitamente para todos los exámenes, CQA, CQAD y CQS. Y luego, un paso muy importante son los escenarios Killer Cell. Estos, como ya he dicho anteriormente, los obtenéis de forma gratuita cuando compráis los exámenes. Entonces, ¿qué son estos escenarios? Son una réplica de los exámenes, bastante real. En cada escenario vais a tener 25 preguntas. Entonces, son más largos y más difíciles que los exámenes reales. Y cada escenario, cuando lo empezáis, lo podéis hacer tantas veces como queráis durante 36 horas. Entonces, con eso tenéis 2. Y yo creo que si seguís toda esta ruta de vídeos y laboratorios, Lightning Labs, Mock Exam, ejercicios de Killer Coda, escenarios de Killer Cell, yo creo que llegáis, como veis este niño, a un momento que decís, voy a probar el examen. Ahora os voy a enseñar la tabla que yo hice para esas 3 iteraciones de laboratorios. Entonces mirad atentamente, porque esto lo hice cuando me preparé el CQA. Entonces tenéis aquí todas las áreas genéricas y todos los conceptos o todos los tipos de ejercicios que podéis ver para el CQA.
Todas estas marcas que veis las puse en la primera iteración. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, cuando yo completé, después de haber hecho todos los vídeos y laboratorios, esa es la primera iteración, pero a lo que me refiero es la primera iteración de solo lab. Por ejemplo, para los pods me pareció fácil, entonces dije, bueno, la primera iteración ya lo voy a marcar y ya este ejercicio no va a la segunda iteración. Igual replica sets, deployments. Uno que fue a la segunda iteración fue manual scheduling, por ejemplo. Y en la primera iteración, pues ahí cometí un pequeño error. No me pareció difícil, pero dije, bueno, he cometido un error, quiero volver a repetirlo para asegurarme de que lo pueda hacer bien. Y eso lo marqué con 2X, queriendo decir que lo hice en la primera iteración y en la segunda iteración. ¿eh? Entonces, ven, los que tienen 3X solo hice una iteración con ellos, los que tienen 2 hice 2 iteraciones, y luego hay ya conceptos nuevos para el CKA que me pareció más difícil o pensaba que había que repetirlo más veces, que es el backup y restore del etcd. Este lo marqué solo con una en la primera iteración, queriendo decir que hice una segunda iteración y una tercera iteración con ellos. Lo que yo os aconsejo, podéis ver esa tabla, pero también os aconsejo que hagáis vosotros una en la que tengáis vosotros todos los conceptos que os parezcan importantes dentro de cada curso y que vayáis marcando si queréis tener una visualización mejor de todos los ejercicios por los que vais pasando o conceptos. ¿Mm? Bien, como os hemos dicho antes, y la finalidad de esta presentación también es daros estrategia, buenas prácticas de cómo estudiar y, y presentarse al examen. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de ejecución? En los exámenes tenéis que completar ejercicios, y vais a tener que crear sí o sí recursos y objetos dentro de Kubernetes. Entonces, hay 4 maneras para mí de enfrentarse a la ejecución o la creación de esos objetos. Tenéis, por ejemplo, la creación directa por la línea de comandos, pues pods, deployments, algo, pues conceptos sencillos, ¿no? Y esos objetos de aquí son los que me parecieron que se pueden hacer directamente a través de la línea de comandos. Por supuesto, para algunos, o los que veáis vosotros, mi recomendación es que utilicéis siempre la opción "-h" de ayuda para ver todos los parámetros que tenéis que utilizar. Por suerte, cuando utilicéis esta opción, tenéis al final la línea de comandos entera con los parámetros más usados. Y para mí es como copiar, pegar en la línea de comandos y ya vais rellenando como si fuese un formulario. Va a ser sencillo. Otra manera, hacer un dry run. Esto vale sobre todo por si tenéis que crear un objeto, pero desde la línea de comandos no se puede hacer del todo. O sea, no podéis añadir todos los parámetros, ¿vale? Entonces hacéis un dry run con todos los parámetros que podáis y esto os va a crear el manifest o el fichero YAML y con esto vais al fichero YAML y ya podéis ver todo lo que tenéis que completar dentro de estos ficheros, ¿vale? Otra manera de crear objetos, pues utilizando el QCTL explain. Con esto tenéis toda la estructura de los ficheros YAML, de los manifest, y podéis ver en qué parte del fichero va cada parámetro. Y esto yo lo he utilizado mucho para jobs, cron jobs, sobre todo variables entorno, que para mí son bastante difíciles hacerlo a mano porque tiene una estructura bastante compleja. Y si lo hacéis con Explain, es bastante sencillo. E igual para cuando tenéis que montar un volumen dentro de un container, config maps o secrets. Tenéis todas las opciones allí. Y para mí, el que más vais a utilizar es la documentación. Mi consejo es que no intentéis aprender nada de memoria. Ved la documentación porque tenéis acceso a ella en el examen y para volúmenes, claims, readiness, network policies, todo esto que veis aquí es copiar, pegar y os va a salvar la vida.
Entonces, por favor, no intentes aprender cosas de memoria, eh, aprended a encontrar las cosas rápidamente en la documentación. ¿Mm? Esa es mi recomendación. Y bueno, vamos a ir un poquito más rápido con esto. Tenemos aquí la revisión, que es igual de importante que la ejecución. Si tenéis tiempo, pues aquí os he puesto unas cuantas estrategias para cada tipo de cómo habría que hacer la revisión de la creación de cada objeto o dependiendo del ejercicio, de lo que os pidan en cada ejercicio. Entonces, no voy a ir uno por uno porque no tenemos mucho tiempo, pero cuando veáis la presentación, pues podéis ver qué estrategia es la mejor para cada tipo de objeto. Y bueno, como os hemos prometido antes, en esta presentación, con respecto a la del año pasado, en otras conferencias, he querido incluir el CKS. Y bueno, lo vuelvo a repetir, es un examen difícil. Em, para mí, la estrategia que os he enseñado antes de hacer los escenarios, si lo hacéis con CKA y CKAD, va a funcionar si tenéis buena nota en esos escenarios. Con el CKA necesitáis incluso todavía más práctica. Y os voy a enseñar por qué. Em, Algo nuevo que aparece con el CQS es los problemas que seguro que vais a tener durante la parte de estudio con el servidor API. Y espero que habéis practicado lo suficiente para no tenerlo durante el examen. Y es que cada reinicio del servidor API lleva tiempo. Y eso es tiempo que no vais a tener durante el examen. Yo os aconsejaría que cuando vayáis por esos ejercicios en los que tenéis que hacer cambios en el servidor API, que hagáis esos ejercicios tantas veces que los cambios funcionen a la primera vez y que os acostumbréis a encontrar errores a primera vista dentro del manifest del servidor API. Y si no los encontráis, mirad en los ficheros de logs o utilizad también el comando crictl para también ver los logs eh, de ese container o de ese pod. Y ahora lo que voy a hacer es, hay varios ejercicios dentro del CQS y bueno, espero, todavía nos quedan como unos 20 minutos y vamos a ir viendo cada ejercicio uno por uno y todas las herramientas que vais a tener que utilizar y para ver cuál es la finalidad, qué buenas prácticas podéis tener en cada uno y qué es lo que hay que cambiar o editar dentro de cada ejercicio. Y empezamos con Falco. ¿Qué es lo que hace Falco? En pocas palabras, detecta amenazas en tiempo real. Y esto lo va a llevar, hace uso de unas reglas y todo lo que detecta lo lleva a un fichero de log. Cuando digo qué configuración hay que editar, pues el fichero de reglas es lo que os van a pedir, básicamente. Y yo he puesto el local, el que tenéis por defecto, donde están todas las reglas, es falco rules.yaml, pero yo no os aconsejaría que editarais ese fichero. Si tenéis que cambiar una regla, la copiáis y la lleváis a este fichero que os indico, y ahí la podéis cambiar, porque las reglas que estén en este fichero van a sobreescribir las del otro. Entonces, siempre copiar, llevarlas aquí y todos los cambios que tengáis. Paco, se le cortó el volumen, el sonido. Paco, ¿me escucha?
Paco, ¿me escucha? Paco, 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 ¿me escucha? Paco, Paco,
Paco, ¿estás ahí? Creo que tiene un problema en el headset. Hmm. Creo que puedo invitarlo a un salón privado, entonces pueda sacarlo allí para comentarle lo que pasó. Ok, voy a detener el video. Disculpas a todos por el inconveniente que estamos teniendo con el presentador. Paco, no se le está escuchando. No se le está escuchando. ¿Me oís ahora? Ahora sí lo estamos escuchando. El problema es que pasó como por 4 diapositivas y no se lo escuchaba y lo tratamos de Ah, conectar. vamos a ver, espérate, vamos a ver. ¿Por cuál os quedasteis entonces? ¿Puede volver a compartir, por favor? Ah, sí, perdón. A ver. Ok, más atrás. A ver, vamos a ver. Uf, La siguiente. Ahí terminó como a la mitad. Tal vez debajo de cuáles son no. buenas prácticas. Sí, ¿En Sí, serio? Paco. sí. Ah, vaya, casi toda la presentación. Vaya, qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Bueno, lo hago, intento hacer un resumen de todo, porque Se lo agradeceríamos. Voy sí, a sí, sí, comenzar sí. a Bueno, grabar de nuevo. De todas formas, sí, para una próxima ocasión se puede como reservar un espacio directamente con la comunidad de Costa Rica para que quede grabado y que no se pierdan sí, sí, pues, como los sí, detalles. sí, sí, si queréis, en otro momento podemos hacer otra sesión específica Excelente. para esto y no importa, porque es una lástima, porque yo pensaba que estaba presentando todo esto. Vaya. Bueno, mira, vamos a hacer un resumen de todo esto. CKS es básicamente ya no solo QCTL. ¿eh? En la presentación, y luego la puedo compartir con vosotros la presentación y la podéis compartir con la comunidad si queréis, pero son varias herramientas que hay que conocer. Tenéis pues toda la configuración que editar. He hablado de buenas prácticas, como por ejemplo, en este caso, conocer bien las reglas, ¿vale? Para Falco. Y bueno, luego hay una presentación para Falco dentro de 2 horas. Imagino que explicará todo esto con más detalle de lo que lo estoy haciendo yo. Pero para mí, em, todos estos ejercicios son o herramientas nuevas que hay que utilizar o configuración que hay que editar. Y lo divido en dos. En los ejercicios donde hay que configurar, donde hay que editar configuración, editad siempre primero la configuración específica para esa parte. Y como siempre hay que añadirlo en el servidor API, dejad eso para el final. ¿Por qué? Porque si hacéis el cambio aquí y luego aquí, ¿eh? en esos ejercicios, por ejemplo, vamos al auditing, si hacéis primero el cambio en el servidor API y luego la configuración de audit,
después de hacer el cambio de la configuración de audit, hay que volver a reiniciar el servidor API. Entonces, por eso mejor primero la configuración específica y luego todo lo que haya para el servidor API. Y con eso, pues vale para el auditing, vale para la encriptación etcd, porque hay que cambiar en un fichero YAML. Y luego, pues dos más sencillas, pues los benchmark con QBench. No me habréis oído, pero bueno, lo he señalado. Tenéis aquí el ejemplo para este comando de cómo utilizarlo. Seguramente os piden que lo hagáis desde el control plane y dentro de un worker node. Si lo hacéis desde el control plane, podéis hacer hacer de target el master. Si os vais a un worker node, podéis cambiar este valor por node. Y siempre va a haber el chequeo, siempre os van a dar el número de lo que tenéis que chequear. En este caso, pues este benchmark es pues cambiar el parámetro profiling, ponerlo a falso. Y como por defecto está puesto a true, pues entonces está fallando. Pero es un cambio sencillo, vais al servidor API, cambiáis esto. Y digo servidor API, pero puede ser el controller o cualquier otro pod, ¿no? Pero lo bueno de esto es que siempre te van a decir lo que tienes que hacer. Te dicen el fallo, te dicen el cambio que tienes que hacer. Como es al servidor API, se va a reiniciar con el cambio y pues en unos segundos lo puedes ejecutar otra vez esto y te va a decir que ya ha pasado. Una lástima esto, pero bueno. Otro comando para vulnerabilidades de imágenes. Tenéis aquí pues los comandos que tenéis que ejecutar. Así podéis encontrar qué imagen está utilizando ese pod y con los CVEs que os van a indicar en el examen, pues lo podéis buscar. Yo recomiendo, siempre va a haber 2 o 3, entonces con igrep lo podéis poner todo en una misma línea y ahorráis tiempo. Y, a ver, pues, Paramore. Y esa es la última herramienta, pues como he dicho antes, para asegurarnos de que los contenedores solo pueden acceder a un conjunto limitado de recursos. Tenéis dos comandos, Paramore Status para ver los perfiles que están cargados y Paramore Parser para añadir uno nuevo. Y también, como he dicho antes, documentación. Esa línea la he sacado de allí y eso es una línea que tenéis que poner, es una anotación que vais a tener que poner dentro del metadata del pod para indicar que el contenedor que indiquéis aquí dentro del pod va a utilizar este perfil. Entonces es importante, puede que os den incluso un deployment y os digan por qué no está funcionando este perfil, ¿no? Y es a lo mejor porque la anotación, en vez de estar dentro del metadata del pod, está dentro del metadata del deployment. Esos son errores muy, muy comunes, ¿no? Entonces siempre la anotación siempre va a estar dentro del metadata del pod, indicando el contenedor que va a hacer uso del perfil. Y bueno, ya pues un resumen del CKS. Tenéis aquí más ejercicios que, bueno, he intentado explicar los que podrían resultar más difíciles o que no han aparecido, que son nuevos para CKS, pero tenéis más, como por ejemplo, hacer cambios dentro de un fichero de Docker o hacer que el sistema de ficheros sea de solo lectura, añadir un certificado TLS a un ingress. Y esto, muy sencillo, está dentro de la documentación. En de los roles, tened un poco de cuidado porque puede que os digan de crear un role o un role binding. Y puede que os digan de crear un role y un role binding para un objeto que no es namespaced. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tú no puedes, por ejemplo, crear un role, por ejemplo, que te permita crear que te permita destruir namespaces. Tiene que ser un cluster role, pero eso no te lo van a indicar. Entonces, cuidado cuando os indiquen de crear un role o un role binding, a qué objeto se refieren. Network policies también aparecen en SK y SKAD. Igualmente el acceso a secretos desde un pod.
Eso si habéis tenido experiencia con los otros exámenes, en CKS es un paso más, digamos. Y bueno, eso también es sencillo. Contenedores que escalan o contenedores con privilegios. Eso es muy sencillo, lo podéis ver en el Security Context. Y como he indicado antes, podéis hacerlo con, ¿cómo se iba a decir? Con la parte de Explain. Y bueno, vamos a seguir con lo demás, que veo que son ya menos cuarto, no tenemos mucho tiempo. Y también, bueno, análisis de ficheros Docker y YAML. Pues acostumbrados también a ver esto, porque algo que me molestó es que para la parte de ficheros YAML hay una herramienta que es KubeSec, que la pude utilizar cuando estaba estudiando, pero no estaba cuando tuve que hacer el examen. Así que esto lo tuve que hacer básicamente a mano, directamente manualmente. Y bueno, pues hemos entrado en la cueva del CKS, salimos ya. Resumen, CKS es un examen largo, difícil. Mi consejo es, si os enfrentáis a una pregunta cuando estéis estudiando, intentad hacerla un poco más difícil. Por ejemplo, si en el auditing nos están pidiendo que hagáis un fichero con reglas de auditoría, intentad buscar ejercicios más difíciles o darle una vuelta más para hacerlo más complicado. Y ya los últimos consejos finales. El día del examen, pues tened un ordenador propio, por favor, no de empresa. Eso es algo que aprendí pues personalmente. Y que sea Mac o Windows, no se permite máquina virtual. Por supuesto, llegada a tiempo. Tened un escritorio vacío. Se permite un vaso de agua, pero solo puede ser el ordenador, básicamente. Y luego, pues una pantalla grande. Y ahora veréis por qué. Y si es la primera vez que hacéis un examen de estos, dedicad un par de minutos, 1 o 2, para familiarizaros con el entorno. Y por eso es lo que digo que tengáis una pantalla grande, porque todo esto se come toda vuestra pantalla. Y esta parte pequeña de aquí es donde vais a hacer el examen. Entonces, a la izquierda tenéis, y voy rápido, a la izquierda tenéis la pregunta y el tiempo que os queda, y a la derecha tenéis un navegador y la consola para hacer el ejercicio. Mi recomendación, pues maximizar las dos, y podéis ir cambiando aquí arriba. Y para el entorno, para la consola, yo aconsejaría incluso tener 2 tabs dentro. Uno para hacer el ejercicio y otro para la parte de QCTL Explain. Porque podéis, en la consola donde hagáis el QCTL Explain, podéis ver toda la estructura de un fichero YAML, y si necesitáis una parte específica, la podéis copiar y pegar a la otra pantalla. Consejos finales, ya voy fuera de tiempo, pero os pasaré la transparencia. Mi consejo más importante de todo esto, o dos, es que aseguraos de cambiar el contexto siempre, porque podéis hacer cambios en un clúster que no es en el que lo tenéis que hacer. Es importante. Os van a decir el contexto donde tenéis que hacer el ejercicio, pues lo podéis copiar y pegar. Para mí esos, aunque tengáis 4 o 5 ejercicios seguidos donde esté el mismo contexto, siempre acostumbraos a copiar el contexto y pegarlo y ejecutarlo, para aseguraros de que estáis en el correcto. Y bueno, leed atentamente las preguntas. Leed atentamente qué comando estáis ejecutando, con qué parámetros. Leed bien el manifest y dejad tiempo para el resultado, para checar el resultado. Y no lo puedo decir más veces, leed con atención, leed con atención, leed con atención. Yo creo que somos gente profesional, estamos acostumbrados a hacer muchas cosas y a enfrentarnos a retos muy difíciles, y donde falla todo el mundo o donde nos dejamos puntos es por no leer con atención las preguntas. Siempre puede haber un fallo, como os he dicho, del contexto o de no utilizar el namespace correcto, cosas así. Cosas tonterías de las que a lo mejor no os podéis dar cuenta y que van a costar muchos puntos.
Por último ya, pues bueno, material extra que podéis utilizar durante el estudio del examen o después si queréis aprender más. Sobre todo el Kubernetes Cookbook a mí me fue muy útil para el CKAD. Y bueno, pues luego ya he estado con esos tres de la derecha para ir aprendiendo más sobre Kubernetes, no solo quedarme en los exámenes. Y con esto, pues mil disculpas por toda esa parte que no se ha podido grabar, pero bueno, podemos hacer cuando queráis otra sesión y lo grabamos todo. A todos, muchas gracias por vuestro tiempo. Y os dejo aquí pues dos códigos QR. El de la izquierda, por si me queréis contactar en LinkedIn, y el de la derecha es un enlace a un repositorio de GitHub donde he puesto una tabla con todos los enlaces a cursos o parte de documentación, todo lo que necesitéis para los tres exámenes. Por supuesto, si ves que hay algo que falta, un pull request y lo vamos viendo. Pero bueno, por ahora eso es todo. Si tenéis preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Paco. La sesión de preguntas y respuestas está abierta en el chat. Entonces, cualquier Ok. pregunta que tengan, pueden hacerla y yo se la comunicaré a Paco. De igual forma, creo que próximamente estaremos coordinando cómo repetir esta sesión, tal vez, Paco, ¿verdad? Sí, 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 seguro, seguro. Ok, Yo estoy totalmente abierto a repetirla, así que sí, pues si no ahora, a través de LinkedIn también me pueden hacer preguntas, pero seguro, contactadme cuando queréis repetirla y lo hacemos. Encantado de poder hacerlo, seguro. listo. Muchas gracias. Mm. A ver. Si tienen preguntas, sería bueno que los hagan ahorita, ya que a partir de estaríamos con la siguiente presentación. Ok, Paco. Ok, José Mar pregunta, ¿algún consejo específico para el CKS? sí, pues como he dicho, mira, para el SKA y el SKD, pues os he puesto el diagrama, pero para mí ese diagrama no funcionó del todo para CKS, porque es para mí, de los tres exámenes, el único que no funcionó, lo de decir, si yo paso con buena nota los entornos de Killer Cell, voy a aprobar el examen. ¿eh? Con CKA y SKD me valió, con CKS no tanto. Entonces, el consejo que siempre doy es, como he dicho antes, coged un ejercicio y dadle una vuelta de más dificultad. Porque puede que por ejemplo, vamos a ver el de audición, el de audit, por ejemplo, que te puede decir, mira, tengo aquí el fichero de audit, em, ponlo o haz la referencia dentro del servidor API. Y bueno, y ya he pasado el ejercicio. Pero bueno, mi recomendación para ese ejercicio, por ejemplo, es entiende bien toda la estructura del fichero de audit, la configuración. Igual para el Image Webhook Policy. Entiende bien cada parte de ese fichero de configuración. Y bueno, hay muchas herramientas nuevas y muchos ficheros de configuración. Entonces, dedica tiempo a entender esas herramientas, como Falco, por ejemplo, que tiene muchas reglas y no siempre te van a decir, cámbiame esta regla y cambia, por ejemplo, el mensaje de salida, ¿no? Tienes que ver, te van a poner ahí un texto y tú tienes que saber a qué regla hacen referencia. Entonces, es entender bien todas esas nuevas herramientas y entender bien esos ficheros de configuración. Porque toda la parte de Kubernetes, como por ejemplo hacer cambios en el servidor API, pues ya viene de SKA, por ejemplo. ¿eh? Pero ahora tienes unas nuevas herramientas a las que tienes que acostumbrar. Y
Ok. La siguiente pregunta Sí. que teníamos era ¿cuánto da el examen de CK? Todos duran 2 horas, todos los exámenes, pero a mí me llevó personalmente hora y media hacerlo. Por lo que los he puesto en el. Bueno, y voy otra vez a ver si puedo ir al. Todavía estoy compartiendo. Sí. Voy otra vez aquí a esta transparencia. Yo empecé con este de aquí arriba, SKAD, ¿no? Y bueno, por eso puse este dragón, porque era la primera vez que hacía un examen de Kubernetes, ¿no? Entonces no era difícil, pero había que enfrentarse a un reto, ¿no? Y después de hacer eso, a mí el CK me pareció así, como ese dragón. Y aunque dura 2 horas, a mí me llevo hora y media, en ese caso. Pero bueno, si tú, por ejemplo, si empiezas con el CKA, pues a lo mejor eh, te viene a la mente ese dragón más, ¿no? Y te va a llevar 2 horas. Depende un poco de la experiencia que tengas con Kubernetes. Y algo que no he dicho, pero puedes hacer los 3, pero si tienes ya experiencia con Kubernetes, yo empezaría por CKA y dejarme CKD de lado, porque para mí las certificaciones pues es algo que quieres, con lo que quieres aprender, no solo tener el papelito aquí en la pared, ¿no? Pero bueno, eh, la historia dicha corta, son todos exámenes, 2 horas, y bueno, pues depende de cada uno, pues te va a llevar más o menos tiempo. Para el CKS te va a llevar 2 horas, sí o sí. Eso no importa quién seas. Con el código, espérate, a ver si lo puedo pasar por aquí. Si me das un poco de tiempo, voy a buscar el código y lo pongo aquí en la. A ver, aquí está. Esto es Q&A. Sí, lo pongo aquí. Pues ahí está el enlace. Ok. Mm. Ok, entonces creo que con eso ya estaríamos por la presentación y por la sesión Sí. de preguntas. Ujú. Muchísimas gracias, Paco. A vosotros. Y estamos en contacto para una nueva grabación. Perfecto, gracias. Ok. A vosotros. Chao, chao. Hasta luego. Ok. ¿Me salgo yo o me echáis vosotros de aquí Eh, o y cierro directamente? creo que puedes hablar directamente. Ok. Vea. Pues hasta luego. Chao. Chao. A ver. Bueno, en el momento que esperamos a que llegue el tiempo de la una, muchísimas gracias igual a nuestro sponsor virtual, Edify.